Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos. Estamos en otro 2020 personal. Y nuestro invitado de hoy militó en las filas del oficialismo, fue polémico en esos momentos, pero también ha sido polémico estando del otro lado de la acera. Ese es nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros, amigas y amigos, el dirigente político Nickmer Evans, ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador. Bueno, como hacemos con todos nuestros entrevistados, a quienes le pedimos que juren sobre nuestra Constitución, que van a responder con la verdad a todas las 20 preguntas que les vamos a hacer. Con la izquierda porque va directo al corazón, Leonardo. Lo juro. Juro responder absolutamente todas las preguntas que tú me hagas con la absoluta verdad y nada más que la verdad, en nombre de la Constitución que defendemos y que queremos que se preserve porque es la única Constitución que ha escogido el pueblo venezolano de manera democrática. Muy bien, si así lo hace, que nuestra audiencia se lo premie, sino que se lo reclamen. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿Eres chavista pero no maurista? No, ya eso es una etapa superada. Yo soy un ex chavista. Y eso es una discusión incluso en el Frente Amplio, porque a mí me incorporaron como el del sector del chavismo disidente, y yo les decía a la gente del Frente, bueno, si yo soy necesario en función de ese mote, está bien, pero yo soy un ex chavista. O sea, ya es difícil tratar de defender lo que Maduro terminó de destruir absolutamente, que fue el legado del presidente Chávez. Yo soy un defensor de algunos elementos todavía de las políticas de Chávez. Yo no soy antichavista, no soy de la MUT. O sea, pero no soy un chavista furibundo que está tratando de defender los elementos que ya son indefendibles porque se ha comprobado en el tiempo que quienes dicen defenderlo lo han destruido, como es Maduro, por ejemplo. ¿Se ha logrado algo con el Frente Amplio? Mira, hemos avanzado en aspectos importantes como es la posibilidad de buscar una instancia de articulación entre visiones distintas. Yo en el Frente Amplio represento la izquierda democrática y represento una serie de sectores que más allá de los de haber sido chavista o no, incluso estuvieron descontentos con la mesa de la Unidad Democrática, y expreso un poco ese descontento dentro del frente en relación con la mesa de la Unidad Democrática, y que la mesa de la Unidad Democrática abra un espacio para poder debatir con sectores que no son parte de ellos. Yo creo que es un avance importante. Sin embargo, falta mucho, porque el Frente Amplio aún le falta para hacerlo suficientemente amplio y para hacerlo suficientemente democrático para poder lograr los objetivos, pero estoy seguro que es el espacio necesario para hacer confluir todas las fuerzas, incluso creo que más importante aún después del 20 que antes del 20 de mayo. ¿Cuál fue el motivo por el que no tuviste la mejor relación con tu papá? Mira, bueno, porque simplemente no estuve con él, eso es muy poco lo que... No sé, me estás preguntando por mi papá, ¿quién? ¿Por mi padre o por algún padre político? Porque es que no comprendo la pregunta. ¿Por tu papá? Por mi papá genético, no, simplemente porque no estuve, lo conocí 2 o 3 veces. O sea, compartí con él de manera muy eventual, pero no hubo una relación armoniosa porque no existe una relación, ¿no? Soy uno de esos hijos típico venezolano no reconocido, que solamente tiene un solo apellido a pesar de que conoció a su papá, y que incluso mi madre decidió en determinado momento, ya cuando él me iba a dar el apellido, negarlo, decirle no, ya ahora no es cuando a ti te dé la gana que le vas a dar el apellido al muchacho. Y bueno, listo, eso quedó ahí, quedó en un elemento de percepción en donde sin duda alguna hubiese sido interesante tener la figura paterna al lado, pero no existió, y creo que es un elemento tan superado que no sabía si me estabas preguntando, porque algunos dicen que mi papá es Chávez, ¿no? No sé si me estabas preguntando por la relación con Chávez, ¿no? ¿Qué se siente sentarse en la misma mesa con esos a quienes adversabas ayer? No, lo sigo adversando. O sea, yo me siento en la mesa y se los digo, yo los adverso a todos ustedes, pero tenemos un enemigo en común, se llama Maduro. Entonces es distinto, porque en la coyuntura, yo con mis adversarios políticos, siendo un político y un demócrata, yo puedo sentarme a tener algún punto de acuerdo. Ahora, con los enemigos que no he declarado, sino que se han declarado mis enemigos, porque cuando rompen el Estado de Derecho, porque cuando violan la Constitución y los derechos humanos se convierten en enemigos de todo un pueblo, cuando tengo esos enemigos al frente y necesito articular estratégicamente para poder tener alianzas que nos permitan superar esa traba y restablecer la democracia, yo me siento con quien sea. Chávez le dio la mano a Obama. Chávez se sentaba con Santos. Se sentó con Uribe.
si hay alguien que quiera apelarme hacia ese camino. Y yo digo, bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo en este momento de manera táctica me siente con Julio Borges, me siente con Freddy Guevara, me siente con, qué sé yo, con los que tenga que sentarme para poder restablecer el orden constitucional, lo hago sin ningún tipo de complejo. Hubo un momento en el cual el gobierno te hostigó, ¿eso ya no pasa? Sí, lo siguen haciendo, pero ellos van mejorando las tecnologías. O sea, ellos pasan de la operación Tum Tum. De hecho, al principio, recuerda que yo tengo 5 años fuera del gobierno. Yo me separo del gobierno en el momento en que Maduro es lanzado como candidato presidencial. Y termino de consolidar mi ruptura cuando entro a Marea Socialista. En ese momento el amedrentamiento fue absolutamente brutal. A mí me amenazaron con quitarme el apartamento porque estaba en un crédito del Banco del Estado, de un banco de un Estado. Me cercan absolutamente. Llegó un momento en que yo no tenía ingreso absoluto en este país porque no tenía posibilidad de tener trabajo, porque incluso hasta el sector privado en donde estaba medianamente vinculado tenía temor a contratarme como asesor de algo, pero afortunadamente yo me gradué y tengo mis títulos debajo de mi hombro porque es consecuencia de mi esfuerzo. Yo no le debo absolutamente nada en mi formación y mi criterio de profesional al gobierno ni de Chávez ni de Maduro. Y bueno, se volvieron a abrir las puertas, y tanto así que bueno, ahora dirijo a Punto de Corte, Visor 360 Consultores. Tenemos emprendimientos en el país, estamos apostando por eso, y eso les da aún más rabia a los que están en el entorno del gobierno, y entonces atacan mucho más duro. Desde la operación Tuntún, antes de que Luis Ortega se fuera del país y fueran a tocarme la puerta, y los grabé para que quedara como prueba de todo lo que dijeron cuando me fueron a aplicar la operación Tuntún. Gracias a mi esposa que me acompañó también en esa grabación y en dar la cara, y toda mi familia que está dispuesta a quedarse hasta que tengamos que quedarnos haciendo el esfuerzo, porque aún a pesar de lo brutal del esfuerzo de ellos de tratar de amedrentarnos, no lo van a lograr, y lo hemos demostrado manteniéndonos acá. Bueno, te me adelantaste un poco en la respuesta a la pregunta anterior, porque la siguiente es, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual rompiste con el oficialismo? Mira, sencillo. La ruptura fue en el momento en que ya se consolidaba el desvío de un proyecto inicial. Fíjate, para aquellos que vi que colocaste el hecho de que me ibas a entrevistar por Twitter y hubo una retahíla de descalificaciones y de preguntas e incertidumbres en relación al hecho de cuál fue el momento en que yo rompí con el gobierno. Yo desde el año 2009 empecé a asumir una postura crítica con Chávez. Aquellos que dicen, es que tú te metes con Maduro, pero con Chávez no, porque Chávez es un santo para ti. No. Chávez fue un hombre que yo admiré. Y yo no, sin complejo alguno, ¿okay? Yo creo que uno tiene que ser transparente y lineal con las posturas que uno asume. Pero en el 2009 nosotros hicimos un evento público cuestionando a Chávez estando vivo y en el esplendor de su gloria política, cuando cuestionamos al hiperliderazgo de Chávez desde el Centro Internacional Miranda. Desde ahí en adelante empezó a generarse, ¿sabes?, un distanciamiento, y ese es el crítico, ese es cuidado, que ese es el intelectual crítico, que se la pasa con otros más ahí señalando las cosas. En el 2013, ya después de la muerte de Chávez, y haciendo el esfuerzo por tratar de corregir los desvíos que habían ya en la última etapa de Chávez, ya con Maduro nos dimos cuenta que el desvío fue absoluto. Porque ya cuando Chávez, en ese marco del hiperliderazgo, dice que quién debe sustituirlo, en lugar de hacer una consulta democrática para ver quién lo iba a suceder, pues sin duda alguna que ya hubo una ruptura definitiva, porque hubo como una especie de institución de monarquía en el país. Prueba de ello para quienes les encanta, pero tú no lo dijiste nunca. En aquel momento yo no era una figura pública tan de repente relevante como en este momento. Sin embargo, en Aporrea estaba un artículo que se llama Chávez Mártir, en donde yo escribo con Chávez vivo en diciembre del 2012 que debió haberse retirado de ser candidato a la presidencia para preservar la vida, y que además debía hacer una consulta pública porque no podía llegar a decirnos quién era el sustituto. Tu mamá ha sido una mujer con muchos problemas de salud. ¿Te ha tocado sufrir por la falta de medicinas? Mira, por supuesto. No solamente por la falta de medicina, Isnardo.
Desde los 12 años yo estoy en la calle y he tenido que salir a trabajar para hacer sostén del hogar. Y desde el acceso a la seguridad social de mi madre, que nunca fue cedida porque nunca fue inhabilitada por el Seguro Social en la cuarta, en la quinta entonces el drama ha sido el hecho de que los medicamentos he tenido que mandarlos a buscar muchas veces afuera. Mi trabajo hace que yo algunas veces salga del país y lo primero que hago es ir a visitar una farmacia. O sea, somos de esos típicos venezolanos que cuando sale del país lo primero que hace es ir a una farmacia. Pues, ¿no? Algunos se van a un supermercado y se toman fotos, pero bueno, cada quien con su estilo. En todo caso, es evidente que el primer padecimiento que tuve con mi mamá fue el asunto de los pañales para adultos. Ya empezaba a notarse el deterioro hace 3 años en relación, 3, 4 años en relación con eso. Hoy en día el 50% de los medicamentos no los consigo y vivo de pedirle el favor a gente que sale del país que me los traiga, o cuando salgo los puedo comprar, que son también impagables afuera, pero bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo porque es la vida de mi madre. Si tuvieras la oportunidad de ocupar un cargo en un gobierno de transición, ¿cuál te gustaría? Mira, lo primero es que sí, yo estaría dispuesto a ser parte de un gobierno de transición. Creo que ya es hora de superar cualquier tipo de complejo. Y creo que podría aportar en varios frentes. Desde el área de planificación, en donde me he especializado, bueno, yo fui director de la Escuela Venezolana de Planificación, desde el área de la planificación estratégica en el Ministerio de Planificación, pasando por el Ministerio del Área Social. Me imagino que ya no se llamaría Ministerio de la Comuna, un gobierno de transición. Tendríamos que hacer una cosa mucho más amplia, incorporando las comunas que existen, porque son parte y son una realidad. Pero estando en un sector como ese sensible de organización y articulación social, también me veo plenamente haciendo alguna labor por tratar de reestructurarle el tejido social y el camino que debe dirigirse en función de la construcción de una transición en el país. ¿Tienes algo de lo cual arrepentirte de tu época como militante oficialista? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que todo el mundo comete errores. Y yo no sé si es al arrepentirse, pero sí creo que pudo haber hecho aún más desde adentro para ser aún más crítico, para tratar de corregir el entuerto hacia donde derivó esto. Yo nunca fui un alto dirigente del PSUV, yo no fui nunca ningún alto dirigente del gobierno. Yo lo que quizás destaqué, entre otras cosas, por haber sido un asesor polémico, por haber tenido presencia en medios de comunicación, por haber decidido asumir mi postura crítica en medios de comunicación desde tiempos tempranos y incidir en la formulación de opinión pública a través de mis artículos y a través de mis escritos, de mis libros y de mis investigaciones. Creo que debía haber sido mucho más activista político que intelectual en ese ámbito para poder haber incidido mucho más en el hecho de que no hubiese habido un desvío tan terrible de un proyecto revolucionario que ahora está frustrado. ¿Al final pudiste o no pudiste hacer la primera comunión? Mira, vale, la primera comunión sí, pero fue la confirmación la que no pude hacer. Porque cuando mi mamá decide que yo tengo que hacer la confirmación, porque la comunión generalmente lo agarran a uno en 5º grado, y nada, uno tampoco es que tiene una racionalidad, pero ya en la confirmación estaba yo en 1er año, mi mamá me dice, mira, vale, tienes que hacer la confirmación, y me lleva de la mano y me dice, no, tienes que hacerla. Y yo voy, pues yo muy obediente, yo soy disciplinado por ese tipo de cosas, yo voy, no hay ningún problema. En la tercera sesión, con la catequesista, pues ella empieza a explicar el origen del hombre, de la humanidad a través de la Biblia. Yo le digo, pero es que yo leí otra cosa y quiero compartirlas con ustedes. Yo he leído el origen del hombre de Oparín, y la tesis del origen del hombre no es solamente religiosa, hay una tesis biologicista y evolucionista. Tenía yo, ¿qué? 12 años, 11 años. La señora a los 2 o 3 días me pidió hablar con mi mamá, y cuando fue para allá le dijo a mi mamá que no podía yo seguir haciendo la confirmación porque estaba perturbando el hilo y la espiritualidad del sentido de la confirmación. Bueno, porque yo me había leído un libro, pues, y eso no estaba permitido. Bien, viene la pregunta de la audiencia, porque como te comentaba, siempre que vamos a entrevistar a alguien, pues colocamos en nuestra cuenta de Twitter a quien vamos a entrevistar para que la gente sugiera. Entonces, escogimos la de Ángel García Buto, @agarciabuto, que dice:
¿Cuál es tu cuota de responsabilidad en todo este desastre? Yo tengo una cuota de responsabilidad, como la tienen todos los venezolanos por omisión o por responsabilidad y complicidad. Yo lo único que estoy seguro y mi ética me da para eso es saber que mi cuota de responsabilidad nunca será mayor a los miserables que están conduciendo en este momento los destinos del país. Y además yo he hecho público ya de manera reiterada durante un tiempo el hecho de mi cuota de responsabilidad, te lo acabo de decir, yo hubiese hecho algo mejor, yo hubiese podido hacer algo mejor dentro del proceso revolucionario cuando creímos que todavía era un proceso revolucionario. Ahora, eso tampoco me da un sentido de culpa, ¿no? O sea, yo asumo mi cuota de responsabilidad, así como también hay una cuota de responsabilidad en la oposición del país de no haber logrado generar los cambios porque no han atinado exactamente a hablarle al pueblo de manera pertinente. Todos tenemos una cuota de responsabilidad, unos mayores y otros menores. Insisto, lo que estoy muy claro es que mi cuota de responsabilidad no da como para asumirme responsable absoluto de lo que está sucediendo en este país y por eso hace 5 años decidí generar un camino distinto, un camino alternativo a la polarización y hoy dentro del Frente Amplio sigo manteniendo esa misma postura pero con un enemigo claro. ¿Cómo calificas la decisión de antejuicio de mérito del TSJ en el exilio? Una medida política que es útil, que puede tener un sentido para la posibilidad de generar la expectativa y la esperanza de que puede resolverse el asunto en algún momento con un mecanismo de justicia, pero la realidad concreta es que lamentablemente eso no va a resolver el problema. Yo creo que sí, genera debate, yo creo que genera la posibilidad de apelar al hecho de que podemos nosotros buscar canalizar con mecanismos institucionales y de justicia, aún a pesar de la situación de esa parte del TCJ que está en el exilio, pero también tenemos que apelar a la racionalidad y a aceptar que aunque es una acción política, no es una acción jurídica que vaya a ser definitiva para resolver los problemas del país. Chávez vive. La lucha sigue. Mira, es un acto reflejo, ¿no? Mira, sí, yo creo que Chávez tiene hoy todavía un valor importante de debate en la realidad política venezolana. Las encuestas como Data Análisis o la última que pude ver de Benebarómetro, que no está saliendo de manera tan regular, nos dice que Chávez todavía tiene una popularidad entre el 45 y el 55% en el país. O sea, él como figura política, todavía la gente del pueblo llano lo tiene como una referencia nostálgica de lo que se vivió en algún momento y que pudo haber sido una expectativa revolucionaria. Chávez, vamos a tener Chávez para rato, lo que no queremos es a Maduro para rato, ¿no? Porque lo que derivó del gobierno de Chávez, lamentablemente, es lo que tenemos hoy, o sea, la pudrición que tenemos hoy en el gobierno. Ahora, hay gente que sigue teniendo como referente a Chávez. Yo creo que es un elemento que tiene que servir para la discusión, para el debate y fundamentalmente para aprender de las cosas que no debemos hacer y también aprender de las cosas que el pueblo tiene como expectativa, porque él también ofreció cosas a la gente que generó esperanza y que generó fortalezas para poder avanzar, que creo que hay que evaluar y que hay que rescatar. ¿Qué falta para que se concrete el cambio que tantos desean? Que nos unamos. Yo no soy alguien pro unidad, yo soy pro unión, yo soy unionista, no unidista. La unidad se la dejo yo a la MUD, verán cómo ellos hacen para generar una unidad artificial. Pero lo que sí yo creo es que podemos unirnos tácticamente para lograr un objetivo clave y fundamental de cambio y de transformación del país. Y somos un ejemplo de eso. O sea, nosotros, venidos del chavismo, siendo ex chavistas, siendo de la izquierda democrática de este país, hemos decidido formar parte de un frente en donde la mayoría son adversarios. Y sin complejos estamos asumiendo el hecho de la defensa del frente, de tratar de avanzar más allá del 20 de mayo en la posibilidad, incluso, y ahí tenemos diferencias con muchos actores del frente, de que la gente que está con Henry, la gente que está con Bertucci, podamos nosotros llamarla para formar un bloque real y concreto. Yo no sé si María Corina también aceptaría un llamado, por eso te digo, yo soy unionista. Con 2/3 de la oposición, ahí sí tenemos fuerza. Si somos todos, mejor. Pero por lo menos con 2/3
nosotros pudiésemos tener una posición mucho más sólida ante este gobierno, cuyo secreto fundamental es la división. Y mientras divida, vencerá. ¿Tu esposa te reclama el haber simpatizado con Chávez? Ella fue chavista, claro, por supuesto que ella fue chavista y algunas veces me reclama mi militancia, pero ella es rojita de corazón, aunque es una mezcla entre perejimenista con calderista y chavista, porque así fue su abuela, ¿no? Y entonces ella tiene una terrible nostalgia de algo que no vivió, que fue Pérez Jiménez. Es el sincretismo venezolano, ¿no? Y esas mezclas tan impresionantes de recuerdos históricos que vivimos. Pero ella fue chavista también, ella ha vivido el proceso conmigo, o sea, y ella es una furibunda ex-chavista. Lo que sí es que es radicalmente ex-chavista, eso sí. ¿Hay algún político opositor del que creas que puedes aprender algo? Mira, yo creo que de muchos, o sea, uno no puede estar con miramientos en ese sentido. Yo creo que, por ejemplo, de Ramos Alup hay cosas que aprender en su destreza en el discurso, en la comicidad que tiene en sus palabras. Ahora, yo no tengo ninguna empatía con Ramos Alup, ni ninguna conexión ideológica, pero a nadie le va a quitar lo bailado en relación con la capacidad de sorna que tiene en el discurso, ¿no? A ver, ¿de quién más? Por ejemplo, de Henry Falcón se podría aprender los elementos de riesgo que ha corrido en relación a tratar de articular una nueva oposición en el país y la construcción que hizo y los pasos que dio para poder llegar. El problema es que todavía no sé si voy a aprender de él porque no sé si él vaya a lograr algo que se pueda aprender, pero hasta ahora, por lo menos en el esquema, me ha parecido interesante el riesgo que ha corrido. ¿De quién? Bueno, y de políticos de oposición históricos, pasando desde Rómulo Betancourt hasta Paz Galarraga, o Douglas Bravo, o el mismo Gabriel Puertas, hombres también de izquierda que han dejado huella en relación con la constancia desde el punto de vista de la lucha del pensamiento de izquierda en la convivencia con sectores claramente de socialdemócratas o de derecha. Yo creo que hay mucho que aprender de otros, incluso de Maduro también hay que aprender. La capacidad que ha tenido de resistencia para preservar el poder es una cosa interesante. Nunca repetiría algo como eso, pero yo creo que se podría aprender incluso también de Maduro algunas cosas buenas desde el punto de vista de la estrategia, pero al final no tiene nada bueno en el fondo ni en el fin que aprender. Pero en la política hay que aprender de esos elementos. ¿Eres de los que cree que Maduro mintió sobre la fecha de muerte del expresidente Chávez? Mira, no lo sé, a mí todavía me queda algún nivel de duda importante. Yo sé que la última conversación que tuvieron personas allegadas con Chávez fue el 30 de diciembre, el 31. De hecho, recuerdo claramente que el 31 de diciembre, dentro del gobierno había la expectativa de que pudiese haber una rueda de prensa, un anuncio el 31 de diciembre sobre la muerte de Chávez. Recuerdo a Ernesto Villegas como ministro de Comunicación llamándome porque yo coloqué en mi Twitter que se esperaba que hubiese una cadena nacional. Él me llamó y me dijo, mira, Digmer, no va a haber ninguna cadena, no va a haber ningún pronunciamiento sobre la salud de Chávez. Claro, yo no sabía detalles. Solamente me advirtió porque, bueno, mi Twitter no tiene muchos seguidores, no tanto como el tuyo, pero hace ruido, ¿no? Entonces, él me pidió que corrigiera. Y yo con gusto, pues sabiendo que efectivamente era una información oficial, que no iba a haber una cadena, pues gracias por el tubazo. Pero hubo mucho ruido a partir de ahí. Sin embargo, sé de gente que le consta que estuvo en el hospital militar, que esa famosa reunión que dicen haber entrado y salido durante horas se dio. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar en relación con la muerte de Chávez. Y de las responsabilidades de la muerte de Chávez también hay que aclarar muchas cosas que no tengo duda que tarde o temprano se aclararán y la historia terminará develándolas. Para un importante sector del país, Chávez es el gran causante de la crisis que afecta a Venezuela. ¿Qué piensas tú? Mira, Chávez es responsable de lo que estamos viviendo hoy,
pero los culpables están vivos. Él tiene una gran cuota de responsabilidad. Pero sin embargo, en el 2013, cuando Maduro asume la presidencia de la República, el barril de petróleo estaba en $89 y duró un año y medio entre 80 y $90 el barril de petróleo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hubiese habido una voluntad de rectificación de las cosas que se sabían que se tenían que corregir, que había cometido como error Chávez, nosotros tuvimos la posibilidad durante un año y medio de poderlas corregir, o por lo menos empezar el proceso de corrección. No se hizo nada y eso es lo que estamos pagando ahora. Si te tocara aplicar 3 medidas económicas para resolver la crisis, ¿cuáles serían? Mira, lo primero es un proceso paulatino pero rápido de suspensión del control de cambio, que definitivamente ha sido un elemento definitivo en relación al resquebrajamiento de la capacidad competitiva del venezolano y de la valoración justa del trabajo. Lo otro es la necesidad de hacer una reestructuración urgente de la deuda externa, que permita liberar una cantidad de recursos que estamos comprometiendo en el pago de la deuda en función de poder tener gasto para inversión y gasto para importaciones. Y la tercera medida es una auditoría pública y ciudadana. Nosotros necesitamos saber quiénes son los responsables de la fuga de capital de este país, pero además eso tiene que estar acompañado con el hecho de la repatriación de capitales. Detectar en dónde están los recursos y empezar nosotros a volver a captar esos capitales. Necesitamos liquidez. La capacidad que nosotros tenemos hoy de captar la liquidez es a partir de esos 3 principios, pero no vamos a lograr nada si no hacemos una fuerte inversión en la industria petrolera, que es el elemento fundamental para poder generar el reflote del país y sobre eso entonces empezar a generar una expansión de nuestra economía hacia otros sectores fundamentales, porque no podemos seguir dependiendo del rentismo petrolero. Bueno, llegamos a la última pregunta. ¿De verdad pensaste que podías ganar la alcaldía de Libertador? No, es evidente que no, que fue un esfuerzo importante de articulación y de desarrollo de fuerza, de medición, de capacidad de agrupar equipos. Yo creo que, bueno, todo candidato sufre el síndrome de candidato. En algún momento dije, oye, ¿será que será posible? Pero con la maquinaria del gobierno, con la negativa de un sector de la oposición de no participar, el esfuerzo que se hizo fundamentalmente fue lo que hoy estamos viviendo, pues, ¿no? La posibilidad del posicionamiento, no solamente del nombre, sino de una organización, entrar en el debate político con aspiraciones, porque una cosa es ser analista, otra cosa es ser parte de, y otra cosa es decir, bueno, nosotros tenemos aspiraciones y que nos creemos capaces de gobernar y generar ese piso para volver a intentarlo las veces que sea necesario cuando haya condiciones democráticas para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Nicmer. Dale, gracias a ti, Nardo.